Martín Lustó, gracias por venir. Muy amable. A ver, antes de meternos en el tema de ciudad, ¿qué opinás del swap de monedas con China y el préstamo de 10.000 millones de dólares? Que es el anuncio del día, ¿no? Primero, yo me recuerdo cuando se instrumentó, se firmó el swap anterior. El swap anterior tiene una tasa altísima. Es un préstamo de Banco Central a Banco Central, una tasa altísima. Entonces me parece que lo que seguimos haciendo es comprometiendo dólares futuros. El aumento de una línea de swap es un endeudamiento de Banco Central a Banco Central. Y me parece que hace bien Martín Tetaz en pedir cuáles son las condiciones específicas que tiene este nuevo tramo. Quiero además recordar que la vez pasada, cuando era sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se negoció el swap y además terminamos con una base de observación espacial en Neuquén. Fue una negociación conjunta en ese momento. Entonces a mí me gustaría entender un poquito más. Ahora, el swap después lo renueva Macri también y lo amplía. Sí, sí. Con lo cual los chinos son una política de Estado, al parecer, para la Argentina. Pero otra vez, una cosa es tener una línea disponible y otra cosa es dispararla. Cuando la disparás, cuando la usás, ¿sí? Yo recuerdo en su momento, por ahí me equivoco, pero la tasa de Banco Central a Banco Central era alrededor del 8 y pico %, porque tiene una tasa base más un elemento adicional. Sí, hoy está en 6,7, que es la Shibor más 400 puntos básicos. 4%. Hay que encontrar el contrato, porque después tienen penalidades cuando la disparás, tenía un costo de una comisión intermedia, tiene Ahora, te pregunto muchos una cosa. elementos adicionales. Es evidente que el gobierno hace estas negociaciones y cierra esto para tratar de evitar un mal mayor. ¿Cuál es ese mal mayor? ¿Cuál es el mal mayor? El que hemos vivido muchas veces en la Argentina, que te quedás sin dólares y termina una devaluación abrupta, descontrolada, porque además, como bien vos señalabas recién, no hay un plan. Y cuando no hay un... a esta altura hablar de que no hay un plan, lo que no hay, vos lo decías bien, hay visiones contrapuestas acerca de hacia dónde se quiere caminar. Cuando ves que un lado denuncia el acuerdo con el Fondo Monetario y el otro lado sale a negociar a ver si puede ampliar o acelerar los desembolsos del Fondo Monetario y le gustaría conseguir dinero fresco del Fondo Monetario, tenés no ausencia de un plan, tenés dos visiones absolutamente contrapuestas. Y cuando vos tenés desorientación, pérdida de poder político, un proceso electoral en el medio y te quedás sin dólares, ya sabemos lo que pasa en Argentina. Entonces, la verdad que es bueno que existan dólares. Es malo si estos dólares no resuelven el problema, te los usás y los debés en el gobierno siguiente y tampoco resolviste todavía tu problema. Hoy no se están generando los dólares que hacen falta o se van a una velocidad muy rápido. Entre otras cosas, producto de la falta de la propuesta de un rumbo. Ahora, claramente el escenario de crisis sería acá que tuvieras que devaluar, no sé, 30, 40%, un poco lo que hoy está planteando el Fondo Monetario y la inflación se te vaya al 15, 20% mensual. Pero yo lo he dicho muchas veces en el pasado, nadie quiere crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son cada vez que vos ves, si vos ves el aumento de la pobreza y de la desigualdad en la Argentina, sube con la crisis, baja un poquito con la recuperación, sube con la crisis, baja un poquito con la recuperación. Entonces, el aumento de la desigualdad y la pobreza del 74 que empezamos a medir hasta hoy, básicamente es producto de las crisis en Argentina. Porque cuando viene una crisis, vos la describiste bien, te quedás sin dólares, hay un salto devaluatorio. ¿Quién pierde? ¿Pierde el que no tiene dólares? Pierde el que no tiene su casa y sus cosas, porque las tiene que pagar al día siguiente más cara. En el caso de los... Y el que vive un salario. El que no tiene stock. El que vive un salario. No, el que no tiene un trabajo formal, que en una paritaria le van a aumentar su salario al mismo ritmo que la inflación. Entonces, al final, ¿quién pierde? El que no tiene capital financiero, capital físico y lo que los economistas llamamos capital humano. Pierden siempre los de abajo. Entonces, es el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Ahora, ¿cuál es también el problema? El propio gobierno te reconoce que tiene un problema con el tipo de cambio. Cada vez que te instrumenta un tipo de cambio distinto para ver si liquidan algo, te está diciendo tenemos un problema con el valor del dólar. Cada vez que te dice, mirá, la verdad que te voy a poner un cepo, te voy a poner prohibición de importaciones, no te voy a dejar que pagues deuda en el exterior, te está diciendo tenemos un problema con el valor de este dólar. Te lo está diciendo el propio gobierno. Ahora, quedarte sin reservas o estar... Antes vos mencionabas a Alfonsín asumió sin reservas. Pero quedarte sin reservas, sin un rumbo y con un proceso electoral es un problema más grave que si vos partís de una base baja de reservas, pero le estás proponiendo a la ciudadanía hacia dónde caminar. Ahora, ¿no hay nadie en la dirigencia política hoy o en el juego político, gobierno, oposición, que no quiera acelerar las cosas con más crisis? Yo ya lo dije siempre, yo estoy siempre en contra de las crisis.
Y si hay que tomar medidas, prefiero que sea con poder político y un rumbo que se le proponga a la sociedad validado. Porque, otra vez, las crisis son lo que nos ha hecho mierda. Ha hecho mierda el aparato productivo, ha generado pobreza en la Argentina. Esto, lo que voy a decir, no es un invento. Vos agarrás, y vos de esto entendés. Pero está bien, pero digo, la Argentina, si no hubiera tenido crisis, es decir, si no hubiera cambiado la distribución de ingresos, hubiera crecido como Uruguay, tendría pobreza cero. Y eso es fácil verlo cuando trabajás con la encuesta permanente de hogares y proyectás lo del 74 para acá. Entonces las crisis son una calamidad. Hay gente que te dice, crisis es oportunidad. No, las crisis son un desastre. Claro, pero está bien lo que vos planteás. Y hay gente que dice, incluso en la política, crisis de oportunidad. No solamente porque en general en el juego democrático argentino del 83 de esta época, siempre el que está en la oposición está buscando que fracase el que está en el gobierno para llegar más rápido. Hoy todos consideran que le gana al gobierno, el gobierno no tiene chances en esta elección. Ahora, ¿no hay varios en la oposición que dicen, bueno, mejor que estalle ahora y que eso habilite la posibilidad de hacer un plan distinto a partir de diciembre? ¿Vos has escuchado eso en la discusión interna, Juntos por el Cambio, en los espacios opositores? Bueno, yo estoy en contra de esa discusión, o de cualquier postura de ese tipo. Y hace poco tuve una discusión muy fuerte con un empresario que me dijo, ¿a ustedes les convendría? Le dije, no, mirá, a mí no me importa lo que conviene políticamente. Yo no quiero que haya crisis en la Argentina. Me dice, no, pero si no les va a tocar más difícil. La verdad que prefiero que nos toque más difícil a nosotros, pero que no padezca más la sociedad. Sí, no tengo ninguna duda de eso. Hablemos un poquito de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente se definió Jorge Macri versus Martín Lustó. La imagen que vimos esta semana era como que estaba, ¿viste? En Las Vegas, cuando van y están los boxeadores y van al peso, o en la UFC, sí. ¿No ves que se ponen cara a cara? Estaban uno al lado del otro de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que montó ahí un show como mostrando... bueno, acá están los contendientes. Yo creo que eso también era parte de una impronta que pretendemos que ocurra para adelante en la Argentina, que administrando bien podamos bajar impuestos. Y como lo que hubo fue un anuncio de baja de impuestos, era un compromiso de los candidatos de que íbamos a continuar en esa senda. Ese era el planteo. Sí. Está bien. Bueno, no me meto en eso. Yo creo que hemos criticado tantas veces que el kirchnerismo usaba anuncios oficiales para hacer campaña, pero bueno, eso se ha popularizado. Por lo visto también Larreta... Es un anuncio de baja de impuestos, es un anuncio de baja de impuestos. A mí me parece que está bien bajar impuestos, pero en medio tenés que ordenar el Estado. Digo, vos hablabas de rumbo. Ojalá el gobierno nacional tuviera un método de gestión como tiene la ciudad. Te soy sincero, ojalá existiera un método de gestión. Desde cómo se hace una obra pública, cómo se anuncia y cómo se ejecuta. De ahí en un montón de otras cosas. Después, como vos sabés, yo tengo unas miradas distintas sobre algunos temas. La ciudad obviamente tiene elecciones concurrentes, es decir, no va con la boleta de arriba. Sí. Pero evidentemente vos apoyás a Horacio Rodríguez Larreta en esa interna. Todavía no sabemos cuáles son los candidatos, ¿no? No, bueno, Larreta... tengo más afinidad metodológica de cómo gestionar y tengo más afinidad ideológica con Horacio, claramente, sí. Pero no te metes ahí en esa discusión. No, lo que digo es todavía no están definidos. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene todavía candidatos y yo lo que creo que hay que hacer es asegurar no que el próximo presidente sea bueno, que la próxima presidencia sea buena. Y ahí me parece que el elemento de experiencia de gestión que tiene Horacio, o como tiene Gerardo Morales, su experiencia de gestión para reacomodar una provincia que el peronismo en un momento la transformó en inviable. ¿Qué es lo que diferencia tu planteo? Me imagino, vos estás viendo también una ciudad de Buenos Aires donde se da un hecho raro, ¿no? Por un lado, vos has sido un candidato muy competitivo para un balotaje, porque hay sectores que obviamente no votan al macrismo, y por eso en la última elección en la ciudad de Buenos Aires que vos competiste, Horacio Rodríguez Larreta ganó muy ajustadamente, sí, porque obviamente había sectores más progresistas, de izquierda y demás que te votaban. Pero ahora vas a la interna de Juntos por el Cambio, que parece ser un partido que se ha corrido a la centroderecha, digamos, ¿no? Donde están discutiendo quién sube más la apuesta desde el punto de vista de ideas más tradicionales, ortodoxas de derecha. ¿O me equivoco? Yo no lo veo así, yo creo que vengo diciendo lo mismo hace un montón de tiempo. Lo mismo del 2015, siempre vengo defendiendo la misma idea. Para mí el problema es la productividad del Estado. Cuando tu Estado es improductivo, tiene que gastar más para resolver lo social y eso genera más impuestos y afecta entonces el aparato productivo. Entonces lo que hay que hacer es gestionar cada vez mejor. Y eso es tener prioridades claras, eso es un método de gestión que existe y eso, en mi caso, creo que apunta también a
tener otra sensibilidad acerca de qué cosas son importantes hoy. Y lo he marcado siempre, cuáles son para mí las prioridades que tiene que tener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que pretendo implementar. Después creo que hay un método ya establecido que funciona, que hay que llevarlo a resolver otras cuestiones. Y también creo que hay instrumentos que la ciudad tiene que se pueden aprovechar para resolver mejor el tema de vivienda, el tema de piquetes, el tema de acceso a la salud. Y también creo que hay algunas cosas muy significativas que se pueden hacer para mejorar sustancialmente lo que está pasando en educación. Que si bien la Ciudad de Buenos Aires es la mejor de las 24 provincias, también es cierto que, que todos los indicadores vienen cayendo en todos lados del país, que la Ciudad de Buenos Aires saca cada vez más ventaja, pero una tendencia declinante en términos de los resultados que tenemos en los exámenes, otra vez, en todo el país. ¿Qué es lo que te diferencia de Macri, ¿no? Además del apellido? ¿Qué me diferencia? Sí. Que nací en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, no, pero digo que... Macri no nació en la Ciudad de Buenos Aires. No, no sé dónde nació Tandil, Jorge Macri. Tandil. ¿Dónde? Tandil. ¿En Tandil también? Ah, mirá vos, es como Mauricio. Son todos de Tandil. No, Mauricio. No, Mauricio. estoy hablando de Jorge Macri. Estoy hablando de Jorge Macri. Bueno, Jorge Macri es el intendente en uso de licencia de Vicente López, pero no sé dónde nació. No, ya renunció, creo que hace 2 días. Acaba de... También nació en renunció Tandil. hace 2 días, me parece, ya la intendencia Sí. de Vicente López. No, ¿qué me diferencia? Esta mirada, yo vengo proponiendo esta mirada desde el año 2015. Trabajando en los últimos años en el gobierno de la ciudad, porque nosotros gestionamos áreas del gobierno de la ciudad, tenemos una participación ejecutiva y legislativa en el gobierno de la ciudad, porque ahora gobierna Juntos por el Cambio. Yo hice 32 propuestas distintas muy concretas en el año 2015. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estos últimos 8 años implementó 28 de esas 32 propuestas. Pero tengo propuestas para el resto de las áreas con instrumentos que en la ciudad existen y que creo que se pueden resolver. Parece que en lugar de una mirada... Me parece que la Ciudad de Buenos Aires todavía puede ir mucho más lejos con este método para resolver temas. Insisto, vivienda. El microcentro podría ser un barrio joven espectacular. No, pero está bien. Más allá, yo te preguntaba porque había una discusión fuerte, hay una discusión fuerte entre Larreta y Macri, Macri principal, digamos, Macri expresidente. Macri principal. Bueno, que cuesta diferenciarlo. Respecto a cómo se conduce el poder. Está clarísima la discusión, ¿no? Donde Larreta, que tiene una larga experiencia de consenso, viene de la época de Menem, ha hecho pactos con el peronismo y demás. Pero miremos la ciudad. Pero sí. Digo, tiene la idea de que hay que hacer consensos para gobernar. Y Macri, grande Macri, Mauricio Macri, plantea que no, que en base a su experiencia hay que avanzar desde una postura ideológica con un convencimiento de la sociedad, que los consensos es terminar transando, es terminar, dejar en el camino lo que son las ideas y las propuestas originales. Mira, no sé qué piensa Jorge Macri de todo esto, se lo vamos a preguntar cuando venga, pero vos tenés ahí en esa postura, también has enfrentado a Mauricio Macri respecto, al igual que Larreta. Porque, primero, yo creo que la Argentina es lo suficientemente compleja como para no decir las cosas están mal porque yo no soy presidente, porque mi espacio no está, porque... Otra vez, hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia radicalismo socialdemócrata, radicalismo conservador, peronismo populista, peronismo de mercado y un gobierno que no era ni populista ni radical y como recién venimos diciendo, no hay mejores soluciones ni un mejor estándar de vida colectivo. Entonces, primer punto, me parece que es o subestimar el problema o sobreestimarse uno mismo, decir lo voy a resolver yo con mi mirada, porque la realidad es compleja y la Argentina es más compleja todavía. Primer punto. Segundo punto, el método en la ciudad de Buenos Aires de ampliar sirvió no solamente para ganar cuando en el gobierno nacional se perdía, Horacio Rodríguez Larreta ganó sin balotaje. Acá sacó el récord histórico, mientras a nivel nacional el espacio no estaba bien, sino que acá gobiernan con ese método, está el PRO, el radicalismo, Confianza Pública, la coalición cívica, ahora República... El socialismo. El socialismo. Y muchas Tiene veces... razón Milei. Y muchas veces, pero muchas veces, a la hora de poder tener fuerza para dar peleas, yo te doy un ejemplo, la reforma del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esa es una reforma muy significativa, muy importante para la educación, pero se pudo hacer porque teníamos una coalición había un consenso grande. amplio. En cambio, muchas veces, en el gobierno nacional, del 2015 al 2019, vos querías imponer algo
Y como no tenías la fuerza colectiva de haber cerrado algo internamente, al revés, ibas a transaccionar con el otro y no resultó bien. Y además no resultó bien el gobierno en ese sentido. Yo tuve muchas discusiones por este enfoque, por el enfoque económico del gobierno de Macri, sí. Déjame sumarte a lo que pasó en los últimos días, que es cuando Cristina se chicanean en el Senado con esta cuestión, ¿no?, de la 125, que vos fuiste el creador y que casi se pone el gobierno de sombrero. Este es el videito de 15 segundos. Bien, entendido que no se falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Pensé que te voto en la 125. Bien, entendido que no se falta. Bueno, Primero, vos conocés la historia, porque vos tuviste acceso a los papeles de lo que quería hacer Moreno, ¿no? Digo, los tuviste y lo publicaste en algún diario. en crítica, en el diario de Jorge Lanata. Sí, pero es claro, sí. Yo pensé que cometí el error de pensar que iba a poder moderar lo que iba a hacer Cristina con Moreno, que era algo infinitamente más grave. ¿Tratamos de moderarlo? Sí, ¿sabés qué? Lo traté de moderar y no pude. Me equivoqué. Por ahí tenía que haber renunciado en lugar de tratar de moderar. Ahora, ella no se hace cargo ni de esto. Yo renuncié en abril y siguió peleando hasta julio. Hasta lo del voto no positivo. No se hace cargo de su gobierno como no se hace cargo de este. Y la verdad que es un tema en donde me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es el futuro. Tenemos que empezar a discutir las cosas que queremos que pasen en la Argentina y a nivel local. Lo que pasa es que es cierto que estas cosas son noticias porque todo el tiempo tengo cruces con Cristina en el Senado. Porque en un momento, a Juntos por el Cambio, lo defendía yo porque era el único que estaba presente en pandemia cuando Cristina hacía lo que quería en el Senado. Tenía mayoría y además tenía los medios de la virtualidad. Entonces, ya ahí hubo un punto. Cuando le sacó los fondos a la ciudad, el que lo defendió en el Senado fui yo, de la misma manera. Y tuve un montón de cruces. Y también leí en la cara, sinceramente, cuando ella hablaba de la fuga de capitales. Ella, sinceramente, en su propio libro, yo cuando tuve que hablar sobre ese tema, leí los párrafos de ella, donde decía que incitaba o que le recomendaba a Néstor que sacara la plata personal y la plata de Santa Cruz afuera. Pero no sirve ya debatir estas cosas, sinceramente. Me parece que lo que hace falta es pensar el futuro. Espera un segundito que lo voy a sumar a Ignacio Murúa de Subán Córdoba. ¿Cómo interpretás el fenómeno Milei? No te pido que seas comentarista de la realidad política, sino que si está expresando algo. No lo sé. Sé que ninguna de las propuestas que tiene son serias ni se pueden llevar adelante. ¿No crees que está expresando algo en la sociedad? Yo creo que todo el mundo que tiene una intención de voto expresa algo. Después, ¿qué es lo que está expresando? Todavía no lo sabemos. Creo que para ver cómo... Todavía no están ni las fórmulas puestas en la cancha. De acá a que tengamos la elección primaria nacional van a ocurrir un montón de elecciones provinciales que van a modificar el panorama de acuerdo a cómo los emergentes ganadores de esas elecciones se manifiesten. Parece que falta mucho, que ahora lo que hay que hablar son de las propuestas. No, está bien, te lo pregunto, entre otras cosas, porque de alguna manera cambió el escenario donde en el 2021, después de la elección, cuando sacan casi 10 puntos de diferencia Juntos por el Cambio frente al Frente de Todos, en una economía que tenía 50% de inflación y había crecido 10%, hoy tenemos 120, 130% de inflación y vamos a una recesión. Bueno, estaban todos discutiendo quién era el próximo presidente, quién era, con cuántas provincias se quedaban, y todo ese escenario ha cambiado. Digamos, de alguna manera, Juntos por el Cambio se dio un tiempo muy largo de internas muy fuertes, pensando que simplemente había que poner el candidato y el que era el candidato a gobernador iba a ser gobernador de la provincia, el que era candidato a presidente iba a ser presidente, y hoy parece estar todo eso en discusión. Bueno, yo nunca pensé eso, ¿sí? Y siempre me parece que hay que trabajar para resolver los problemas. Yo me dediqué durante un tiempo muy grande con un equipo a mirar y proponer cosas para la ciudad y a construir también ayuda para el escenario nacional. Vos lo sabés, creo que has estado hablando con algunos de mi equipo económico para ver cómo es que nosotros vemos que se arregla lo nacional. Porque si no, sigue pasando lo que estábamos hablando y que comentaban recién. Nadie sabe a qué precio vender porque no sabe a qué precio comprar. Y eso vale para los comerciantes, para las industrias, pero también vale para la familia. Las familias no saben a qué precio. Salís a comprar y no sabés qué tenés que comprar, a qué precio. Tenés un gasto inesperado y te tenés que endeudar para el resto de las cosas que hacías durante el mes. Esta es la situación que estamos viviendo. A mí me parece que hay que
bajar el nivel de conflictividad y declaraciones públicas altisonantes y ponerse realmente a contarle a la sociedad cómo queremos resolver las cosas. En la ciudad, para mí está bien que ya estemos los candidatos porque entonces ya no hay más discusión de si el método es la encuesta, si es el dedo, si es la familia, ya está. Ahora están los candidatos, propuestas. Y me parece que cuanto antes pasemos a esa etapa en lo nacional, mejor, porque hoy no es solamente Juntos por el Cambio. Veo el gobierno, el frente de todos igual, veo eso y creo que eso genera un costo, como recién estaba explicando, genera un costo de que en lugar de estar discutiendo las cosas que pasan cotidianamente y cómo se resuelven, estamos discutiendo candidaturas. ¿Sí? En la interna. Sí, yo creo que hay una responsabilidad mucho mayor cuando están en gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto, ni que hablar. Por eso, ojo, porque los que están hoy muy relajados, digamos, discutiendo sobre cómo se accede al poder, una vez que te subís a la silla eléctrica de la Argentina, no sabés cómo salís de ahí, ¿no? Y si no tenés definido la discusión de cuál va a ser el plan económico, cómo se van a lograr los consensos o los acuerdos el acompañamiento de la sociedad para ese plan económico, la situación a partir del 10 de diciembre puede ser muy compleja también. Sí, yo creo que la situación es compleja. Por eso confío en una fuerza que tiene volumen para afrontarla, conocimiento técnico y experiencia a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que va a tener apoyo político para hacer eso. Muy brevemente, Metri quería decir algo. Sí, yo quería aprovechar que está Martín acá, que es uno de los candidatos de la ciudad, para preguntarle a nosotros, ya que yo represento el rubro del plástico. Vos sabés que hay una ley que prohíbe los productos plásticos en la ciudad de Buenos Aires y una de las cosas que nos dijo el gobierno de Rodríguez Larreta es que no iba a parar hasta prohibir todos los productos plásticos de la ciudad. Eso generó hace ya unos cuantos años, nosotros estamos en juicio con el gobierno de la ciudad, con la parte de medio ambiente, y eso generó muchas fuentes de trabajo perdidas. A ver, un segundo, ahí está clara la postura sectorial, ¿no? Quería saber la postura de él, nada más. No, está bien. Tengo entendido que esto es algo exclusivo de la ciudad de Buenos Aires o ocurre también ocurre también en ciudades de todo el mundo. En distintas ciudades de acá del país, dentro del país también. De hecho, hay ahora una cumbre por el plástico mundial. Porque la verdad que el ambiente que tenemos es uno solo, ¿sí? El planeta que tenemos es uno solo y la verdad que es una preocupación. Pero hay una cumbre mundial por el uso de plástico, porque tenemos un problema con eso, tenemos que lograr mucho mayor porcentaje reciclado y sobre todo usar otros materiales en lugar de plástico para muchos otros usos que se puede usar. El camino es ese, la parte del reciclado, que antes de prohibir un producto. No, está bien. Es una cuestión sectorial que es una discusión también en todo el mundo. Esto dijo Jorge Macri respecto a la gente en situación de calle. Hay mucha gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Económica, pero cruzada también con un problema de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores. Sí, que uno no la puede obligar. No la puede obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. Se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura frente a esa realidad. A veces son agresivos verbalmente. Ahí estaba Jorge Macri. Sí, primer punto, con el tema de salud mental hay un problema. Hay un problema con la ley y yo creo que la ciudad hace muchas cosas bien y hay otras donde tengo diferencias. Creo que hay un problema con el abordaje del tema de adicciones. Necesitamos mucho más hincapié en salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Es increíble la cantidad de... No sé si alguien acá tiene alguien en familia con un tema de adicción, pero la verdad, o de salud mental, pero... Está haciendo estragos en los jóvenes y está haciendo estragos en las familias. Me parece que él hace más hincapié en el tema de inseguridad. ¿No? Pero bueno, yo no había visto, la verdad, el corte. Cualquiera que viajó a Nueva York, a San Francisco, a Los Ángeles, ve situaciones no solamente de sociedades mucho más opulentas que la ciudad de Buenos Aires, ve situaciones. Y además en la ciudad de Buenos Aires también nosotros tenemos mucha gente que viene. Cuando vos sos indigente. ¿Sí? Cuando vos sos indigente, estás en situación de calle, vas a los lugares donde más o menos sabés que no te va a pasar nada.
¿sí? Entonces, no digo, la ocupación de un cajero no va, pero tampoco es cierto que se va a resolver de la noche a la mañana diciendo las cosas, porque la gente viene de la provincia de Buenos Aires. Si vos estás en situación de calle en la provincia de Buenos Aires o venís acá a un lugar más iluminado, pero tenemos que resolver la Argentina. Tenemos que resolver la Argentina para que no haya gente en situación de calle. Yo sé cuáles son los instrumentos que podemos usar para los piquetes. Y yo sé que está muy bien decir que no tiene que... Voy a sacar a la gente en situación de calle y no tiene que estar. Pero no es tan fácil hacer eso. No es tan fácil. Sí, hay que sacarlas de determinados lugares que son lugares de utilización pública muy intensa, etc. Y después hay que tener otro tipo de paradores para que puedan ir. Martín Lustó, gracias. Gracias muy amable como siempre.